Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, pleno atardecer. Y hoy vamos a tener un vivo sumamente interesante de un tema que se habla muy poco, ¿sí? Que muchas veces es un tabú, inclusive un tabú dentro del mismo consultorio. Así que vamos a aprovechar este, profesionales que están acostumbrados a, a tratar, a diagnosticar y tratar este tipo de patología, este tipo de trastornos. Vamos a convocar al doctor Leandro Fusaro, Maricel Soco, Fabio Leiro y posteriormente va a entrar el doctor Andrés Di Taranto. Vamos a ir invitando. Hola, Buenas, buenas. buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les Pará, va? acá en zona sur sigue siendo Así día, es verdad. Maru. Es que a una determinada hora se dice buenas noches. Hay un sol tremendo acá. Terrible. Bueno, ¿cómo Yo están? arranqué ¿Bien? con el sol pegándome acá, así que Sí, sí. Que hoy el día estuvo increíble. Hoy el día estuvo Sí, increíble. lindo día. ¿Cómo están? Fabio Leiro, Hola, ¿cómo está? ¿cómo están? ¿Qué tal? Un genio. ¿todo bien? Che, me encantó, Fabio, como esto que decías de que hasta en el consultorio a veces puede ser como un tema difícil de tocar. ¿Sabes qué? A mí me da la sensación que en gineco, bueno, mismo en procto también, que tocan, digamos, zonas delicadas, me parece que nosotros somos los encargados de generar un ambiente ameno, como para preguntar. Y No también solo como eso, sí, para que el otro yo pueda creo que preguntarnos. si nosotros no lo preguntamos, sobre todo en el consultorio de gastroenterología, el diagnóstico no se hace. Sí. Tiene que ser Mm. absolutamente dirigido Sí, 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 a ese totalmente de punto. acuerdo. Eh, sí, sí. Bueno, Eh, bueno, los presento. Yo soy el doctor Fabián Nachman, soy jefe del servicio de gastroenterología de la Fundación Favaloro. Leandro Fusaro es jefe de ginecología de la Fundación Favaloro junto con la doctora Maricel Soco. Y el doctor Fabio Leiro es jefe del servicio de proctología de la Fundación Favaloro. Posteriormente se va a incorporar Andrés Di Taranto, que es del área de neurogastroenterología de la Fundación. Primero agradecerles el día, sábado, este día espectacular, así que entiendo que han dejado de hacer actividad para estar aquí en este vivo. Si les parece, vamos arrancando y me gustaría, no sé, por ahí Leandro, si nos podés ir contando un poquito qué es el piso pelviano, ¿no? bueno, en realidad yo, si no te molesta, Fabio, quisiera que Maru lo responda. ¿Pero por qué? Pues yo la voy a presentar, digamos, contarles un poco de Maricel. Ella es la especialista en nuestro equipo de ginecología, en todo lo que es uroginecología y piso pelviano, rehabilitación del piso pelviano. Así que la tiene muy clara. Y obviamente lo va a explicar mejor que yo, porque lo ve todos los días de su vida. Entonces, Maru, contanos, ¿de qué se trata el piso pelviano? Bueno, sí, bueno, igual tantos años trabajando juntos, creo que también la tenés muy clara Yo ya puedo en decir que he aprendido uroginecología. algo. Puedo decir que he Sí, aprendido sí, ya algo. está claro. Sí, claro que sí. Bueno, el piso pélvico es una concepción no tan antigua, lleva sus varios años, pero es una concepción integral, no tan antigua, en donde se piensa en una conjunción ósea, muscular, ligamentos que sostienen la pelvis femenina, tanto también masculina, pero nosotros en ginecología nos encargamos de la pelvis femenina. ¿Por qué es importante esto? Porque decimos que las mujeres primero estamos sostenidas por el piso pélvico, toda la fuerza generada desde la cabeza hasta la pelvis va primero al piso pélvico y después pasa hacia las piernas. Entonces toda la primera fuerza y tensión se genera ahí.
Y también decimos que las mujeres, además, anatómicamente tenemos este piso pélvico atravesado por 3 orificios. Entonces, esto hace que el piso pierda fuerza o tenga mayores debilidades en diferentes puntos. Es por eso que somos tan propensas a tener patologías sobre esto y que muchas veces son tomadas como normales o habituales, y ya es lo que decían al principio, que llevan a la falta de consulta, y que si el médico no lo interroga, pasa desapercibido. Pero en general, como para entenderlo, el piso pélvico es eso, es la conjunción de músculos, función ósea, ligamentos que nos sostienen ante todo. Y que al estar atravesados por 3 orificios, que son la uretra por delante, que es por donde sale la orina, la vagina en el medio y el ano por detrás, hace que ese piso tenga de por sí debilidades ya propias por la anatomía. No sé si se entendió Sí, bien la idea de lo que es el piso. muy bueno. Y Perfecto. algo que quiero aclarar, o sea, agrego a lo que dice Maru respecto a este tema, es que todo lo que va a afectar el piso pelviano no necesariamente tiene que estar asociada a una edad de la mujer. Porque esto es, vieron en que en medicina tenemos distintas patologías que decimos, bueno, esto es como, nadie habla de esto, como la osteoporosis, bueno, qué sé yo. En ginecología también es otro medio fantasma. Si no lo hablamos nosotros, no lo habla nadie. Pero muchas mujeres piensan que la patología del piso pelviano es de la mujer grande. No es así. Hay chicas jóvenes, en la década de los 20 y de los 30, que también pueden tener alguna patología presente en el piso pelviano. Entonces, nosotros también tenemos que estar atentos y preguntarle, ¿por qué? Y esto es una realidad. La patología del piso pelviano no va a matar a nadie, pero es calidad de vida. Es calidad de vida. Sí. La mujer capaz pierde eventos sociales, deja de ir a un cumpleaños porque no sabe si va a tener un baño cerquita donde va a estar, o capaz no se anima a ir en un transporte público. Entonces esto es calidad de vida, porque vamos viendo con el tiempo cómo progresan, cómo dejan de hacer actividades como consecuencia de la patología del piso pelviano. Así Fuiste es. muy claro. Se llama calidad de vida esto. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Absolutamente. Bueno, y empecemos también entonces, si continuemos, por cuáles pueden ser las patologías y a quiénes los puede afectar esto, y después veremos los síntomas. Bueno, nosotros siempre a las pacientes decimos que tengan en cuenta, hay factores que son modificables y otros que no. Es decir, hay situaciones que vamos a atravesar en la vida que van a generar debilidades del piso pélvico y con eso una mayor facilidad de síntomas, y otros que son modificables. ¿Cuáles serían estos grupos? Los modificables, por ejemplo, sería la obesidad. El sobrepeso, como hablamos esto de la presión que genera sobre el piso pélvico, lleva a debilidades, entonces sería una de las formas modificables. Otras como por ejemplo la tos crónica, que lleva una presión constante sobre el piso pélvico. Las no modificables serían los embarazos, que de por sí el embarazo en sí es un riesgo para el piso pelviano por el peso constante y todas las transformaciones hormonales que genera. La menopausia, por falta de estrógenos, que los estrógenos son un gran protector de los músculos y de los ligamentos del piso pélvico. Toda enfermedad o patología del colágeno, que ya de por sí tenga una alteración en la laxitud o en el colágeno del paciente también va a llevar a debilidades. Se me van ocurriendo y pueden ir diciéndolas Sí, las que les van no, pensando en ustedes también. yo estaba pensando esto Bueno, mientras, la constipación es bueno, una causa también, o sea, y todas ahí podemos, claro, Los las partos, circunstancias, bueno, el parto, esa es una pregunta muy interesante, porque en realidad es medio controversial ahí, vamos a tener mucha bibliografía que nos avala para decir, ni el parto ni la cesárea, o sea, hay una diferencia entre eso, el embarazo es. no, Entonces, es sí, como ya la presencia del embarazo es lo más importante, más allá de después si finaliza en un parto vaginal o en un parto vía cesárea. Pero, como decía Maru, o sea, nosotros podemos empezar a nombrar causas diversas. Por ejemplo, yo ahora me estoy acordando, esto no vamos a encontrarlo en un libro de ginecología de, bueno, causa para patología del piso pelviano, pero por ejemplo, las mujeres
que entrenan digamos, de una manera muy intensa la actividad física durante el embarazo, y se me ocurre el nombre de una famosa que hacía CrossFit hasta, creo que hizo hasta la semana 37, es muy probable que esa chica tenga una alteración después del piso pelviano, porque la presión que ejerció ese embarazo en la pelvis va a repercutir y probablemente le genere alteraciones en el piso pelviano. O sea, pensemos todos, digamos, en forma lógica, todo lo que aumenta la presión intraabdominal va a ejercer una presión sobre el piso pelviano. Bien. ¿Hay alguien más, digamos, predispuesto a generar esto? Aparte digamos, bueno, ustedes ya dijeron patologías de colágeno y ¿hay alguna otra predisposición? Sacando lo que es. Yo particularmente lo que a mí más me toca desde mi especialidad, la incontinencia fecal tiene mucho que ver con esto y una de las cosas que a veces, eh, digamos, influyen también son cirugías previas. eh, por ejemplo, en la incontinencia fecal, una cirugía en el recto, digamos, porque es verdad que esta es una patología que afecta más a la mujer que al hombre. Y también hay que decir que si bien se da en mujeres jóvenes, se puede dar, es más frecuente, digamos, en mujeres más añosas, porque hay un debilitamiento muscular y porque hay más tiempo para que algunos factores predisponentes como la constipación, por ejemplo, puedan generar afectación por estiramiento de los nervios, por debilidad muscular, etcétera. O sea que en general esto, si bien es cierto que se da en mujeres jóvenes también, se dan más en mujeres añosas, y si bien es cierto que se da más en mujeres que en hombres por ahí a lo mejor con cirugías rectales donde se pierde la capacidad de reservorio que el recto tiene para la acumulación de materia fecal y después derivar en el mecanismo de la defecación, cuando se pierde ese reservorio también puede haber un factor predisponente. O sea que hay que estar, digamos, nosotros hacemos mucha cirugía de recto, los pacientes que se operan de su recto, donde pierden esa capacidad de reservorio, hay que interrogar muchas veces porque también a veces digamos, encontramos en el interrogatorio que tienen problemas muy severos que les limita también la calidad de vida. Y estamos viendo cirugías de recto en pacientes, hombres y mujeres cada vez más jóvenes también, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que hay que siempre tener en cuenta. Y yo, digamos, si bien es verdad que el embarazo es un factor, creo, y no sé, Leandro, si por ahí vas a estar de acuerdo. Claramente el parto, los partos laboriosos, las grandes episiotomías, los partos con forceps, etcétera, producen una mayor lesión de los músculos y de los nervios, y esto puede llevar, más allá del embarazo, a una mayor predisposición a tener estos problemas, ¿no? Es algo que siempre interrogamos en las mujeres. Sí, sí, bueno, por eso, viste, yo decía, Fabio, esto de que es una controversia, porque viste que la bibliografía es como que demuestra en los trabajos que el parto, y capaz uno off-label, digamos, o sea, fuera de lo que es la bibliografía, en el consultorio, capaz si te dice una paciente que tuvo 3 partos, de los cuales uno fue con forceps, uno con una episiotomía, o sea, la episiotomía, para los que no saben, es el cortecito que se hace durante el parto para poder, digamos, facilitar la expulsión del niño que están haciendo. Entonces, claro, ahí cortamos músculos, cortamos nervios, entonces... Sí, O los desgarros. O lo mismo los desgarros. Los desgarros que se van sobre todo, los desgarros posteriores, que Claro. después tienen pacientes con incontinencia fecal. Y no sé, Fabio, si ves que es difícil la consulta con la incontinencia fecal, como que la incontinencia de orina está más aceptada por la sociedad. Ni hablar, ni hablar. Sí. Hay que tener en cuenta, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 20 millones de personas que sufren de incontinencia fecal. 20 millones de Wow. personas. Es un porcentaje Un altísimo. montón. Calcula que son más o Sí. menos 37 millones de personas que tienen una incontinencia urinaria. Con lo cual, el problema es mucho más frecuente y está mucho más tapado de lo que uno cree. Y claramente hay que interrogar, hay que preguntar, hay que insistir. Es muy vergonzante, digamos, es mucho más vergonzante la incontinencia fecal que la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es más frecuente, pero tiene por ahí otros tratamientos. La incontinencia fecal es más difícil de tratar también, y un poco creo que Claro. de eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Bien, se me adelantaron un poco, pero cuéntenme un poquito los síntomas. Digamos, ya algo hablaron de incontinencia fecal, incontinencia urinaria. ¿Esto se da en qué contexto? ¿Espontáneamente? ¿Ante un esfuerzo?
Eh, porque Sí, entiendo, la gente Sí, ante la vergüenza se va adaptando, va tomando algunas medidas, entonces sería interesante bueno, que vayan contando yo eso. claro. diría que hablen ustedes primero de urinaria y yo después cuento algo de eso. Sí, yo antes de arrancar en realidad con qué es la incontinencia urinaria, yo diría, bueno, para que a todas aquellas personas que nos están escuchando, incontinencia significa que se pierde de una manera involuntaria. Sea esto de poquito, una gotita, un chorrito, un montón. No es que la incontinencia de orina es como que recién, o la incontinencia fecal, empieza a calificar como tal cuando ya me hice pis encima. No, no, no. Esto es saltar, por ejemplo, y que se escape un chorrito, eso tampoco es normal. ¿Está bien? Entonces, Claro, incontinencia es así es. toda pérdida involuntaria, bueno, en este caso de la orina o de la materia fecal. Entonces, nosotros en gineco lo dividimos de distintas maneras, y acá le pasamos la pelota a Maru. La incontinencia, quería decir que las patologías se manifiestan en las pacientes de acuerdo al sector o donde está el defecto. ¿Qué significa esto? Que depende del músculo o el ligamento que se encuentra afectado, es el síntoma que va a tener la paciente. Y todo corresponde al piso pélvico. Incontinencia fecal lo va a explicar perfecto Fabio, y en cuanto a la parte ginecológica, el resto hay dos patologías más. La incontinencia urinaria, que es un grupo, y los prolapsos, que son otro grupo. Entonces, depende de dónde está el defecto, es lo que posee la paciente. Puede tener uno, puede tener las dos, puede tener las tres, dependiendo el grado de lesión de ese piso pélvico. Como decía Ley, la incontinencia la dividimos, se divide en muchos grupos, pero en grandes grupos sería una incontinencia de esfuerzo, que es cuando la paciente frente a un esfuerzo tiene una pérdida de orina, como dijo, chiquitita o grande, no importa, es pérdida. La incontinencia de urgencia es esa necesidad imperiosa de orinar y no poder contenerlo. El deseo que no me permite llegar al baño. Y la mixta, que es las dos juntas, donde la paciente dice todo el tiempo, hago un esfuerzo y me orino, no llego al baño y demás. Mientras que el prolapso, que a veces se confunden esas terminologías, el prolapso es la caída de los órganos, suena fuerte, pero es así, es la caída de los órganos por medio de la vagina. ¿Qué es lo que siente la paciente? Como un bulto, como un huevo que cae hacia el exterior. ¿Y qué es lo que contiene ese huevo? De nuevo, depende dónde esté la lesión. Puede estar la vejiga, puede estar el útero o puede estar el recto o los intestinos. Dependiendo dónde está la lesión es lo que la paciente va a manifestar. Por eso es tan importante la consulta, porque se puede tener uno, otro, todos. Eh, Sí. Bueno, la Bien, incontinencia fecal entonces es la incapacidad de controlar la evacuación de materia fecal, es cuando se pierde la capacidad de controlar. Y puede tener distintos grados, puede ser solo a gases, o puede ser incluso a materia fecal sólida. Digamos, hay distintas clasificaciones para medir el grado y también puede haber lo que se llama urgencia defecatoria, digamos, de incapacidad de contener cuando viene el deseo de defecación y tener que salir corriendo al baño en ese momento. Puede haber escapes nocturnos, hay pacientes que lo único que tienen es que se despiertan con la ropa interior sucia, y durante el día quizás no tengan problemas, pero bueno, nada de esto es normal y todas estas cuestiones tienen que ser debidamente estudiadas y tratadas porque independientemente de que puedan afectar de mayor o menor medida la calidad de vida, todas afectan la calidad de vida, la relación de pareja, la vida familiar, etcétera. Entonces, siempre hay que interrogar esto porque y como bien dijimos al principio, ¿no? Si es vergonzante la pérdida de orina a veces la nota solamente el paciente o la paciente, la incontinencia urinaria en el hombre sí es poco frecuente, pero en cambio la incontinencia fecal incluso puede ser algo mucho más notorio y que genera mucho más vergüenza y afecta mucho más todavía la calidad de vida. bien, esto, Fabio, no, digamos, no siempre se acompaña de prolapso rectal, ¿no? Y bueno, y este es el tema, ¿no? Sí, así como la incontinencia urinaria no siempre se acompaña de prolapso, la incontinencia fecal es mucho más frecuente que no se acompañe de prolapso. El prolapso rectal es cuando sale el recto a través del orificio anal. Es decir, así como los prolapsos ginecológicos pueden ser del recto, del útero o de la vejiga, el prolapso rectal es la salida a través del ano y lo que sale a través del ano es habitualmente del recto.
hay que diferenciar un prolapso hemorroidario de un prolapso verdadero, prolapso rectal completo. Muchas veces los pacientes confunden el prolapso hemorroidario porque van a un médico que por ahí no está muy en tema y le dice, tiene un prolapso. Y en realidad lo que tiene un hemorroide es que prolapsa, y eso es un tema mucho más sencillo de tratar, mucho que genera mucho menos consecuencias y mucho menos problemas para tratar y mucho menos síntomas. Pero el prolapso rectal completo, cuando todo el órgano sale a través del orificio anal, a la larga va a generar incontinencia, porque provoca elongamiento de los nervios, provoca dilatación del músculo, debilitación del músculo esfinteriano, que es ese músculo circular que al contraer cierra el orificio. Hay que entender que hay un músculo voluntario y un músculo involuntario. Hay un esfínter anal interno que es involuntario, hay un esfínter anal externo que es voluntario. Bueno, todos estos músculos ante un prolapso rectal se van debilitando y a la larga puede llevar a una incontinencia este prolapso rectal. Digamos, la incontinencia ante un cuadro de diarrea, llámese agudo o crónica, Fabio, eso, digamos, no entraría dentro de lo que es la incontinencia crónica, salvo que esto se perpetúe, ¿no? Porque, digamos, Exacto, ¿sí? exacto. Exacto, como yo decía, hay distintos grados, ¿no? Está la incontinencia que es quizás solamente a gases, ante un esfuerzo, como se comentaba recién, pero también puede haber una incontinencia a materia fecal líquida ante un episodio de diarrea, y esto, bueno, es quizás cambiando el hábito evacuatorio del paciente o de la paciente se puede solucionar. Distinto es la incontinencia permanente o la incontinencia crónica, que ya es un tema un poquito más complicado de resolver. Bien, vamos a si hay alguna forma de estudiar esto. Entiendo que el mayor aporte es el interrogatorio y el examen físico, pero supongo que a ver, existen manometrías para medir las presiones de los esfínteres, Fabio. No sé cómo es el tema de la En, incontinencia urinaria, si es solo aporte clínico. en general, los métodos de estudio son básicamente el examen físico, donde es muy importante lo que uno logra ver digamos, a la inspección y en el tacto rectal, donde uno va a constatar el tono La del tonicidad. esfínter. Y también hay estudios que se pueden hacer donde los más importantes, yo diría, son la ecografía endoanal, en la cual se coloca un transductor ecográfico dentro del conducto anal que va a visualizar la anatomía de los músculos, de estos músculos que decíamos, el esfínter anal interno y externo, y ver si hay alguna lesión muscular derivada de este cortecito llamado episiotomía o de algún otro traumatismo. A veces hay infecciones como fístulas, abscesos perianales, que dañan el músculo y puede dejar una falta de masa muscular. Y el otro método que se utiliza, también muy importante, es la manometría, que la manometría lo que hace es medir las presiones. Normalmente el conducto anal tiene que tener una presión de reposo y una presión ante el esfuerzo. Y además hay que entender que en el mecanismo de la continencia los músculos se contraen y cierran el orificio anal, pero para que se provoque la defecación, estos músculos se tienen que relajar mientras que otros se contraen. Entonces, normalmente se hace la manometría pidiéndole al paciente que puje para evacuar y que cierre el ano para contener. Y en ese momento se miden las presiones porque si todos los músculos se contraen a la vez, los músculos que tienen que expulsar la materia fecal se contraen, pero el esfínter se cierra, yo aprieto y acá cierro, la materia fecal choca contra el esfínter y no sale. Entonces, ahí tiene que haber una coordinación en cómo se manejan esos músculos, y esto más allá del defecto anatómico, hay una cuestión funcional muy importante que se determina a través de la manometría. Por eso, una cosa es el estudio de la anatomía, otro es de la fisiología, cómo funcionan esos músculos. Si están indemnes, si están íntegros, es una cosa, pero si funcionan bien y coordinadamente es otro problema, que eso se ve en la manometría. Bien, chicos, Nosotros, antes de, bueno, como decía Fabio también, el examen físico es clave acá, es clave. Y también hay que tener en cuenta que si empieza a ser de una manera aguda, tenemos que descartar que la paciente no esté teniendo una infección urinaria, porque eso también puede ser una condición por la cual puede presentar, digamos, en un tiempo muy cortito, espontáneamente, que después se autolimita al resolver la infección urinaria. O sea que ahí también agregaríamos un estudio urocultivo. Después, bueno, está el estudio urodinámico,
que es bastante incómodo para las personas que se someten. No, Maru, porque ¿de qué se trata Sí. este estudio? Sí, el estudio hidrodinámico, antes de llegar al estudio hidrodinámico, intentamos como hacer el diagnóstico, sobre todo con la clínica y el interrogatorio. Hay incontinencias muy características que evitamos este estudio porque, como dijo Ley, es un poco invasivo. Por ejemplo, una paciente que tiene una incontinencia de esfuerzo clara, donde ella la asocia a un determinado esfuerzo, uno hace el examen físico y ve que el defecto está a nivel de la uretra y su movilidad, entonces no vamos a hacer el estudio dinámico porque eso llamamos que es una incontinencia genuina, en donde no tenemos otro tipo de diagnóstico diferencial. Entonces dejamos el urodinamia en pacientes en donde no queda clara cuál es el diagnóstico o donde tiene asociados otro tipo de patologías. El estudio es un estudio en donde se colocan dos sondas que son finitas, pero son dos, en la uretra, y otra sonda con un balón en el ano. Todo eso va unido hacia una computadora y hacia el aparato urodinamico en sí, que le empieza a pasar líquidos dentro de la vejiga y todo eso nosotros lo vemos reflejado en curvas en la computadora. Eso nos permite determinar si la incontinencia tiene un origen neurológico a nivel vesical, si tiene un origen propio de esfuerzo, y como también este estudio nos permite evaluar la micción, porque luego de eso tiene otra etapa que es la fase de evacuación, la paciente orina ahí mismo donde está, que es en un inodoro que tiene sensores, y podemos ver la fuerza de contracción vesical, cómo es el volumen de orina determinado. Entonces permite ver en globalidad la función vesical y uretral de la paciente. Es un estudio de aproximadamente media hora y nos deja claro qué es lo que tiene la vejiga. Entonces la dejamos exclusivamente para determinadas pacientes, no lo solicitamos como un estudio de rutina. Sí, y después los otros estudios también que podrían ser útiles en algunos casos. Bueno, la ecografía renovesical fue ganando terreno para algunas patologías. En esto para ver si, por ejemplo, la paciente tiene un residuo postmiccional, como le decimos nosotros, que es cuando ya orinó y siente que ya terminó de orinar, nosotros podemos medir si quedó o no orina en la vejiga. Y después otro estudio que es más para lo que es piso pelviano, pero para los prolapsos, que puede llegar a tener relevancia también es la resonancia magnética de manera dinámica. Eso también nos va a Sí, permitir poder confirmar, digamos, a qué paciente tenemos que operar y a qué paciente no tenemos que operar. Sí, así entiendo es. que eso también se está utilizando a nivel rectal, ¿no, Fabio? Está Es la videodefecografía y la resonancia. Sí. el de ecografía y la resonancia, digamos, la resonancia dinámica también son métodos que se utilizan para evaluar todo el mecanismo de la defecación. Son estudios, obviamente, que se pueden hacer, no siempre son necesarios y también tienen una cuestión de que son un poco vergonzantes para el paciente porque tiene que defecar mientras es sometido al estudio, ¿no? Pero bueno, a veces hay casos donde pueden llegar a ser necesarios para definir conducta. Sí, en Algo, un general a los pacientes no aporte, les gusta nada cuando piden los sí, estudios, pero bueno, Claro. un aporte chiquito. De estos estudios que estamos hablando nosotros, todos tienen su indicación propia. Esto no significa, porque capaz nos está escuchando alguien y dice, yo fui al médico y no me pidió tal Ni, estudio. Bueno, no no, es el camino. o dicen, ni loca consulto ahora. Claro, claro, Tenía claro. ganas de ir, ahora ni me acerco. No, o sea, no hace falta para todos, o sea, cada caso es muy particular, entonces esto, como decíamos el otro día en el vivo, no es que es una consulta así No. particular de una persona, sino que estamos hablando en generalidades. En general, con un examen físico, una ecografía para la incontinencia fecal, una ecografía una ecografía endorrectal que es muy similar a un tacto rectal y una manometría que es un estudio que tampoco demanda mucho tiempo y no es muy traumático ni invasivo, es similar también a un examen rectal. Con eso uno en general puede definir en la gran mayoría de los casos, ¿no? bien. Ahora vamos a dejarle en un ratito a Andrés que nos hable un poco de los estudios funcionales rectales. Y hablando de calidad de vida, porque si no es todo bajón, vamos a empezar a hablar de cómo mejorar la calidad de vida. Me gustaría arrancar por Fabio, cosa de después que Fabio nos Dale. cuente todas las alternativas terapéuticas que hay, y después le damos paso a Andrés. Perfecto.
Bueno, para la incontinencia fecal, en general, con lo que se empieza son con medidas con la idea de aumentar la consistencia de la materia fecal, que esto va a ayudar a la continencia. Los ejercicios que se llaman ejercicios de Kell, que es hacerle al paciente o a la paciente contraer estos músculos del piso pelviano para fortalecerlos. Cambios en la dieta y algunos tratamientos conocidos como biofeedback, del cual probablemente se va a hablar después. Pero bueno, con estos tratamientos que ayudan a coordinar la contracción y relajación de los músculos pelvianos, esto es en definitiva el biofeedback, más los cambios en la dieta, los ejercicios y alguna medicación para constipar, muchas veces se soluciona la incontinencia fecal. Sin necesidad de hacer ningún estudio, ninguna intervención invasiva ni nada más complejo. Pero bueno, hay casos en los cuales no se logran buenos resultados y en esos casos se puede pasar a tratamientos un poco más invasivos, que puede ser desde la inyección de sustancias que cierren un poco el orificio anal. También hay métodos de radiofrecuencia que lo que generan es una fibrosis en la zona del conducto anal como para que esto se cierre también y mejore la continencia. Son todos tratamientos poco invasivos. Se puede pasar en los casos donde no es exitoso y donde hay daño muscular, donde uno ve anatómicamente que hay una lesión en el músculo, en la ecografía, se ve que hay una zona de falta de músculo, se puede hacer incluso la reparación quirúrgica de este músculo, lo que se conoce como esfinteroplastia o plástica del esfínter, que es simplemente una reparación del esfínter que está dañado. Y bueno, y en los casos donde esto fracasa, todos estos métodos fracasan, lo más moderno y lo más, digamos, algo que estamos empezando a hacer en nuestro país desde hace ya unos cuantos años se hace, que es lo que se conoce como neuromodulación o neuroestimulación sacra, que consiste en colocar, también se utiliza en incontinencia urinaria, se puede utilizar, si bien digamos, en incontinencia fecal los resultados son mucho más espectaculares. Prácticamente el 90% de las pacientes mejoran en un 50% con la neuromodulación sacra y casi un 40% normalizan totalmente su continencia. Estamos hablando de un tratamiento que se utiliza cuando todo lo anterior fracasó, porque es un tratamiento que es costoso, pero tiene la gran ventaja de que es mini-invasivo, se puede hacer con anestesia local, es reversible, esto es muy importante, si el tratamiento de la paciente o el paciente decide que no quiere seguir con el neuroestimulador, se puede remover y sacar, y tiene una gran ventaja, una enorme ventaja, es que hay una prueba terapéutica en la cual se coloca el electrodo de manera transitoria, se prueba el resultado, y si el resultado es satisfactorio, recién ahí se hace el implante definitivo. Digamos, el método lo que hace es mandar estímulos nerviosos a través de nervios que van desde la pelvis hacia el cerebro, eso manda estímulos al cerebro y esto genera una normalización del mecanismo del funcionamiento de todos los músculos del piso pelviano. Obviamente esto se utiliza con un neuroestimulador, que es como un marcapaso, ¿no? Para que la gente entienda, es lo mismo que un marcapaso, en lugar de estimular los nervios cardíacos, estimula los nervios pelvianos que mandan una señal al cerebro y el cerebro de esta manera resetea y normaliza el funcionamiento de los músculos del piso pelviano. Y repito, tiene obviamente es un método que es costoso, pero que en los casos en que tiene una indicación precisa y se hace la prueba terapéutica y se comprueba que el tratamiento es efectivo, realmente logra resultados espectaculares. Así que bueno, un poco esto para resumir lo que es lo más moderno en cuanto al tratamiento, ¿no? Fabio, ¿esto es permanente o es transitorio? Digamos, No, ¿ya queda implantado no es que se definitivamente? implanta digamos, el neuroestimulador, queda definitivo, ¿eh? Es como Ujú. un marcapaso. El procedimiento inicial es colocar el electrodo, se lo prueba con un generador externo y si esto es efectivo, se coloca un generador en un bolsillo, digamos, en la grasita, por debajo de la panza, digamos, ahí queda el generador que va conectado a ese electrodo y ese generador tiene como un control remoto donde el paciente o la paciente puede aumentar la frecuencia del estímulo, disminuirla, variarlo y manejarlo de acuerdo a cómo va respondiendo al tratamiento hasta que adapta el manejo de ese marcapaso a lo que necesite, digamos, ¿no? Este es un poco si en algún momento
hay algún problema o la paciente decide removerlo por lo que fuera o el paciente decide removerlo, se puede remover, pero en general eso es definitivo. Y incluso hoy por hoy hay algunos equipos que ya se están usando en Estados Unidos con baterías recargables, porque obviamente este estimulador tiene una vida útil en el cual después de varios años hay que sacarlo y cambiarlo porque la batería va perdiendo. Pero bueno, ya se están utilizando equipos que tienen baterías recargables que tienen una vida útil muchísimo más larga y que pueden dejarse prácticamente en forma definitiva sin tener que cambiarlo, ¿no? Bien, dos preguntas más y ya estoy. Esto es una cirugía mínimamente invasiva, supongo, o sea, Sí, es un procedimiento que es mínimamente invasivo, se hace por punción, se puede hacer incluso con anestesia local y se hace en forma ambulatoria. Así que sí, es un procedimiento técnicamente muy sencillo y con muy pocas complicaciones. bien. Y una pregunta más, como prometí. En caso de prolapso, supongo que la cirugía es otra, ¿no? Digamos, se supone que hay que hacer una pexia, una Exactamente. sujetación. Cuando la incontinencia fecal es secundaria a un prolapso de recto, primero hay que corregir el defecto anatómico y después probablemente sí se pueda complementar con algún tratamiento como este que mencionamos recién o los anteriores que dijimos, ¿no? A veces, digamos, en general nadie va a autorizar y el sistema de salud no puede disponer de un método como la neuromodulación en pacientes en los cuales no se ha probado todo lo anterior. Primero hay que probar que no anduvo bien la incontinencia con el cambio de dieta, con los agentes constipantes, con el biofeedback, con los ejercicios, etcétera. Si todo eso fracasó, recién ahí se piensa en neuromodulación, porque es un tratamiento muy caro y el sistema de salud no puede indicar un neuromodulador a toda persona que tiene algún nivel de incontinencia fecal. Pero cuando la incontinencia fecal existe y fracasa todos los tratamientos anteriores, ahí es donde está indicado. Entendido, perfecto. Bueno, Fabio, te agradezco muchísimo Bueno, la participación y haberte molestado un sábado a la tardecita, ¿sí? bueno, no, al contrario, un placer, Fabio. Gracias, Leandro. Nos vemos, Gracias, Fabio. gracias Mm, por permitirme participar. Un saludo. excelente. Chao. Un saludo grande. Chao, chao. Bueno, ahora Maricel y Fabio, a ver si, Leandro, si nos hablan un poquitito del tratamiento de la incontinencia urinaria mientras voy incorporando a Andrés. Dale. Arranco con cosas muy sencillas para que después Maru pueda ir a los procedimientos más precisos. Hay cosas que son como hábitos que van a ayudar. Por ejemplo, esto de tener una alimentación saludable, tener un normopeso, o sea, no tener ni sobrepeso ni obesidad, eso nos va a permitir tener una menos predisposición a estas patologías o tener una recuperación más rápida también, porque nosotros podemos implementar un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, pero esto se va a ver beneficiado por las actividades que también y los hábitos que también haga a la paciente. Por otro lado, la kinesiología para nosotros es como comer sano. ¿Viste cuando te dicen, y tengo que seguir haciendo kinesiología? Y si podés hacerla, está buenísimo. Porque eso es como que nos pregunten, ¿me hace bien hacer actividad física? Sí, claro, eso es bueno. Entonces, la actividad física, la kinesiología va a ser una herramienta que nosotros la podemos mantener en el tiempo, obviamente capaz no con las 2 sesiones por semana, pero sí de una manera prolongada y eso va a ayudar. Y después nosotros tenemos tratamientos médicos, o sea, lo que sería farmacológico y tratamientos quirúrgicos. Entonces, bueno, ahora Maru, si querés contanos vos cuáles aplican para cada uno. Mientras saludamos. Claro. Gracias, Andrés. Hola. Hola, Andrés. ¿Cómo ¿Cómo estás? les va? Creo que Bienvenido. me asiste el derecho a decir buenas noches Ahora ahora. sí, ahora sí. Me estaba fijando acá atrás. Ahora sí. Entonces, quiero aclararles que son las 20:40, por 40 minutos ya lo puedo decir Ya, correctamente. buenas noches. Bueno, adelante, no los quiero interrumpir. en el tratamiento de la incontinencia urinaria depende específicamente frente a qué incontinencia nos encontramos. ¿Por qué? Porque la incontinencia de esfuerzo está más relacionada, nunca en medicina 1 más 1 es 2, estamos hablando de generalidades, ¿verdad? La incontinencia de esfuerzo está más asociada a una alteración anatómica, es decir, hay una hipermovilidad de esta uretra que se mueve y eso es lo que hace el escape de orina.
Entonces nosotros lo que hacemos ahí habitualmente, sacando este primer paso de rehabilitación y todo lo demás que explicó recién, ¿no? Sería la parte quirúrgica con la colocación de una malla, un sling, por debajo de la uretra, que lo que hace es remedar la acción que hacía ese ligamento que ahora se encuentra averiado. Entonces volvemos a sostener como si fuera una hamaca, la uretra es de esta forma, el ligamento está por debajo. Cuando este ligamento falla, nosotros lo que hacemos es colocar una malla por debajo de esta uretra. Pero tenemos el otro grupo, en donde es la incontinencia de urgencia, en donde no llego al baño. Ahí estamos hablando más no de algo anatómico, donde no hay una falla propia de un ligamento o un músculo, sino lo que está alterado es la contracción vesical. Es más funcional, más del estilo neurológico, en donde por alguna razón la vejiga se contrae cuando quiere, sin voluntad. Entonces ahí está más asociado a la parte medicamentosa. También la rehabilitación y demás, pero cuando esto falla tenemos medicamentos exclusivos para controlar estas contracciones vesicales. Sería como los grandes grupos de tratamiento de la incontinencia. Después tenemos de tercera línea o cuarta línea, muchos más complejos, como es una inyección de toxina botulínica o el neuroestimulador, como explicó recién Fabio. Cuando ya empieza a fallar todo, cuando la incontinencia está asociada, por ejemplo, a tratamientos quirúrgicos previos o a patologías más severas, entonces uno tiene herramientas más complejas, que no son las primeras que uno va a pensar en el tratamiento del paciente. Acá una cosita muy chiquita del tratamiento quirúrgico de la incontinencia de orina. Cuando nosotros solamente estamos tratando incontinencia de orina de esfuerzo y la cirugía es la colocación de esta malla, como decía Maru, es una cirugía que es extremadamente sencilla generalmente. O sea, es ambulatoria, es de muy pocos minutos. Entonces, porque uno que capaz no tiene la noción del impacto de la palabra cirugía, se imaginan que es una cosa muy compleja, muy difícil. No, esta cirugía es una cirugía que ustedes vienen, se coloca en pocos minutos, esperamos que hagan pis y después se van a su casa. Así de sencillo, no es algo que tienen que permanecer internados por mucho tiempo. También ingresa en la categoría de cirugía mínimamente invasiva, porque no es que en la piel vamos a ver grandes marcas, sino que son 2 puntitos en la ingle, en cada una de las ingles y nada más. ¿Está bien? Esta es la cirugía cuando es solo incontinencia de orina, no es la misma cirugía que cuando se viene asociado a un prolapso. Esa es un poquito más larga, de todas maneras son cirugías muy metódicas, muy estereotipadas, donde es paso, 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 y seguir las reglas es como si fuera una receta de una rica comida. Y esas necesitamos capaz un día de internación nada más. O sea que tampoco estamos frente a cosas muy tremendas. Bien, me sacaste un poco la idea que te iba a preguntar, a ver cuán complejo era esta cirugía, pero la verdad Claro. que escuchándolos y siendo una patología tan prevalente, llama la atención que no se haga más consultas y se intente resolver esto, ¿no? Exactamente, ese es el gran punto, porque para mí es una cosa muy, muy social ya de esto, porque vos decís, che, pero si la resolución de la patología es tan fácil, ¿por qué esperamos tanto tiempo para poder resolverlo? Y ahí volvíamos al principio de la charla donde decimos, bueno, nuestra responsabilidad, más allá de lo que es prevención de una patología o de prevención secundaria, cuando ya la patología está instalada, es también la promoción de la salud, o sea, busquemos calidad de vida. No es que, bueno, ya deben conocer de todos los vivos que hizo Fabio, seguro en alguno de ellos lo ha dicho, la salud no es nada más la presencia de una enfermedad, sino es, busquemos una calidad biopsicosocial, ¿no? Entonces esto es, y justo impacta ahí, Bien. ¿Qué relación hay con lo que uno escucha habitualmente, que no le hagan reír, que se va a orinar encima? Tiene que ver con este esfuerzo, Sí, ¿no? es real Sí. eso, ¿eh? Y eso también es lo que está tan socialmente aceptado, por eso tampoco van a la consulta. Claro. Es socialmente aceptado que cuando te reís mucho te orines. Pero, por Y en ejemplo, realidad no. la paciente joven es la que, el clásico ejemplo es la que dice, che, pero yo dejé de ir a Zumba o a Kangoo Jump, vieron eso que se ponen como unas botas, porque dice, no, porque aunque haga pis antes de arrancar la clase, en la clase un poquitito se me escapa. Y en vez de consultar por eso, deja de hacer la actividad física. También la Decir, actividad, claro, sí. no, seguí haciendo Kangoo, pero resolvamos esto. Bien.
Entonces, cuando hay prolapso, ya es una cirugía como una pexia también, Sí, ¿no? es una cirugía un poco más compleja, depende del prolapso, nosotros lo dividimos como en tres paredes, pared anterior, pared apical y pared posterior, dependiendo cuál es el defecto que tengan, donde si cae es la vejiga, el útero o el recto, y dependiendo de eso es la cirugía que se va a realizar, que puede ser con o sin colocación de malla. Claro. Bien, perfecto. Y me quedó algo y ya termino. Es, mencionaron que cuando hay una incoordinación de la contracción vesical, va con medicación, algún tipo de medicación, digamos, específica. Sí, son medicaciones que actúan sobre la vejiga, específicamente un término muy médico es Antimuscarínico. antimuscarínicos. ¿Qué son los muscarínicos? Son Claro, receptores de la vejiga que se estimulan a la contracción. Entonces lo que intentamos es calmar esos receptores para que no estimulen esa contracción. Son muy específicos y hay diferentes grupos y hay algunos que nos gustan más que otros porque son más específicos sobre vejiga y no sobre todo el organismo, porque estos receptores no están solo en la vejiga, están en diferentes órganos. Entonces tenemos que buscar, de acuerdo a la paciente que tenemos, cuál es el medicamento que mejor le va, por estos efectos adversos que puede llegar a dar y demás. exactamente. Para que Excelente. vean cómo está todo relacionado con todo. Por ejemplo, cuando tenemos que utilizar este tipo de medicamentos, tenemos que preguntarle a los pacientes si tienen algún tipo de glaucoma, que es una Claro, patología en el No, ojo. Nada que en ver. el ojo. Pero bueno, Así es. justamente por esta presencia de los receptores, nosotros podemos estar haciendo alguna complicación en eso. excelente. Bueno, ustedes no se imaginan lo que habla Andrés y lo que me costó mantenerlo callado a esta altura del vivo. Saben que, perdón, Fabio, sí, es difícil. Yo quería hacer dos cosas porque han hablado, la verdad, excelente, han cubierto todos los lugares donde podía opinar, me queda muy poco, pero los protectores diarios femeninos se venden con colores, finitos con alas, sin alas, de a 5 de a 10 de a 20. Los protectores urinarios, de escape urinario, solían tener color negro en el supermercado y se vendían escondidos. Cambió el merchandising ahora, pero a eso nos lleva a lo que es la calidad de vida. Eh, los criterios de Roma que tenemos Al para intestino irritable. definir, para definir incontinencia fecal, tienen unos números muy lindos, los podemos medir, no voy a aburrir a la audiencia, pero hay algo muy importante que es calidad de vida. Y, lo que decía Leiro, la incontinencia a los gases. Cuando el paciente se sienta y uno le pregunta, ¿y cuántas veces tiene incontinencia de gases? No entra eso en los criterios porque es extremadamente difícil tener un estudio bien hecho sobre incontinencia de gases, pero siempre precede en esto, y es sumamente importante preguntarlo, ganarse la confianza y tener consultas como hablamos hace unos días, que sean largas, completas y continentes. Fabio, si me permitís unas dos palabras de manometría, no sé cómo A están mí los me tiempos gustaría que o... antes de manometría nos cuentes un poco, porque cierta experiencia tenés vos con respecto a los partos también, los partos distóxicos y todo esto como causa. Bueno, escuché atentamente antes, por ahí los ginecólogos no están tan de acuerdo, pero nosotros tenemos partos eutóxicos y distóxicos. No me voy a poner muy técnico a hablar porque si no parece que los médicos nos escondemos detrás de las palabras. Pero los partos de cara, los partos de mano, los podálicos, generalmente, no los forcipales bien hechos, aunque es un parto distóxico, puede también generar lesiones, pero no generan lesiones inmediatas, o pueden hacer una lesión inmediata. Lo importante son las lesiones mediatas, es decir, las que suceden a los 20 años, 30 años después de las menopausias. Las multíparas y estas dificultades, estadísticamente la bibliografía dice que aumenta. Por supuesto, esto se puede discutir porque vos podés tener una nulípara que también tenga esta patología. Simplemente es una cuestión estadística de medicina basada en la evidencia, que es lo que vemos. Eh, eh, Nosotros vemos muchas madres con partos dificultosos de brazo, de mano, de cara,
que tienen esos antecedentes. Sin embargo, no importa lo que yo diga como mi experiencia personal, sino un poco lo que demuestra la bibliografía, ¿no? Quería agregar algo, Fabio, estoy muy ansioso por el tema de la incontinencia fecal, como notarás, porque eh, hablaban de los esfínteres. Tenemos dos esfínteres, aunque es uno, es el anal, tiene dos componentes, un músculo más grueso, fuerte, que es el interno, que da el 90% de la presión del canal anal, y uno más finito que lo manejamos nosotros, que es de músculo estriado. La manometría nada, es un catéter, diferentes tipos hay de perfusión, estado sólido, no importa, no voy a aburrir con eso, donde podemos medir muy bien esas presiones. Pero no importa tanto la presión del canal anal dentro de la incontinencia fecal. Es decir, podemos tener bajas presiones, podemos tener presiones en el borde límite. Lo que es extremadamente importante en la comprensión de estos pacientes, y me voy a ir un poco a lo que hablé el miércoles con respecto a la columna. Nosotros tenemos una columna y una médula que se llama médula espinal que recorre, tiene millones de neuronas, como todos sabemos, e inervan todo el piso pélvico. De hecho, hay unas raíces que se llaman raíces parasimpáticas que inervan principalmente esta parte del colon con otro nervio que se llama pudendo. No importa, nos divertimos mucho midiendo esto. Lo interesante que dijo Leiro es cuánto actúa a nivel central. Y hay algo que se llama hiposensorialidad rectal, que es extremadamente importante en la incontinencia fecal. ¿Qué es esto? Técnicamente, es decir, tengo el recto con materia fecal y no percibo que eso es un recto ocupado para posiblemente Jorgito, Pedrito o Juanita con ese volumen sí hubieran evacuado. Uno de los grandes éxitos de la estimulación sacra no es como uno piensa que es generar un aumento del tono por una cantidad de frecuencia en hercios y 2 o 3 watts de potencia que se producen en el músculo, sino también por mejorar la sensorialidad de los pacientes. No importa qué score usen de incontinencia, el score que más usan es el score de Cleveland, y hay varios, hay de Templeton, hay varios scores de incontinencia, más que nada es la calidad de vida. Pero sí es muy, muy interesante lo que podemos aportar desde el laboratorio de motilidad. Es decirle a los cirujanos, es decirle a los ginecólogos, al gastroenterólogo, al clínico que solicita, qué es lo que está pasando con ese paciente, cuánto percibe en realidad ese paciente. Hasta hacemos un test de expulsión de balón, donde a veces los pacientes dicen, no siento lo que usted insufló. Y eso es extremadamente importante para poder, por eso Fabio a veces se ríe cuando lo llamo al laboratorio, lo llamamos con Claudio Bilder juntos y apasionadamente les contamos qué es lo que pasa, porque claro, empezamos a interpretar muchas otras cosas que por ahí no están en el común del consultorio y se ven ahí. Nada, quería agregar eso solamente porque me pareció un toque extra de la manometría, Fabio. Bien, y contanos un poquito qué es lo que mide la manometría y también que nos explique algo del biofeedback y ya te dejo tranquilo. Bueno, la manometría es una medición, como dice manometría, medición de presiones. Es un poco mentiroso eso, no es solamente las presiones. Ponemos un catéter muy pequeño, hay diferentes tipos de manometría. Cuando entran a Doctor Google van a encontrar que hay manometrías de perfusión por pull-through, por tirar, manometrías de perfusión, manometrías de alta resolución de estado sólido, manometrías en 3D. Hay muchos equipos, en Argentina se hacen, lo hacemos cotidianamente y podemos medir esas presiones, en este caso, de una sección del tubo digestivo que es el canal anal. También insuflamos un pequeño balón con el que percibimos esa sensorialidad. Hay una entidad que no hablamos dentro de incontinencia fecal, que se llama rectocele. Básicamente es un cele, como una pequeña bolsita que se hace, donde el paciente intenta evacuar y se junta materia fecal en ese cele, que tiene diferentes grados. Bueno, otra vez los médicos clasificamos y ponemos grados a todo, pero para tratar de hablar el mismo idioma todo el tiempo. Pero esos celes, cuando son grado 3 y son importantes, realmente generan muchos problemas. Algo que es muy interesante es la disinergia,
y lo hablamos el miércoles, que es asumir la constipación, o en este caso es asumir que, y bueno, después de tal edad algo se me va a escapar de materia fecal, es normal. Y ahí es donde tenemos un problema. Podemos medir perfectamente cómo se comporta ese paciente ante diferentes estímulos que le pedimos. Toser, eh, tratar de hacer un esfuerzo evacuatorio, todo eso se hace en un ámbito muy tranquilo, con uno o dos profesionales, y no hay por qué estar avergonzado. Les recuerdo que entre un 7 a un 10% existe en la población de incontinencia fecal funcional. Es decir, no estoy hablando de las mujeres que han tenido partos distóxicos, eso aumenta abruptamente luego el número. Por eso es importante intentar romper esa barrera, y tener un clínico de cabecera continente y finalmente la consulta con neurogastro. Dentro de los tratamientos nombraste, los más importantes son siempre dieta y hábitos, como ya dijeron, es extremadamente importante. Y finalmente hay una serie de ejercicios donde intentamos darle un tono mayor a ese músculo, si es que lo tuviera disminuido, o una coordinación, si no estuviera coordinado, y trabajar también sobre esa hiposensorialidad. Bien, les hago una pregunta a todos y bueno, es una pena no esté Fabio, ¿existe la catástrofe, digamos, hay incontinencia de todo junto a la vez? ¿Prolapso? Y hay cuadros que son complejos. De hecho, con Maru, ahora me estoy La hemos acordando visto. de una paciente en Sí. particular que hemos tratado nosotros dos junto con un proctólogo, pero porque en el caso, por ejemplo, de ella tiene una patología de base del colágeno, entonces, claro, se ve afectado mucho, es una chica joven y le cambió totalmente la calidad de vida. Entonces, eh, ahí tenemos que empezar digamos, a tener otro tipo de pauta de alarma como para también ganar tiempo, porque son personas que cuando tienen una complejidad tan marcada, son personas que se frustran mucho con su enfermedad. Y a veces en vez de encontrar unas buenas respuestas, se chocan contra paredes. Entonces, ahí volvemos, como decíamos el otro día en el vivo del miércoles, esto de trabajar en equipo, de trabajar con personas referentes en distintas especialidades y en subespecialidades. Porque eso es lo que le va a... Agrego, Sí, dale, dale. No, no, eso es lo que perdón, adelante. le va a garantizar el éxito en No, definitiva. dentro de las catástrofes, agrego que la manometría puede medir también cierta lactencia, donde podemos ver lesiones a niveles sacras o lumbares bajas, y eso lo podemos ver también a tiempo, donde una resonancia magnética luego lo confirma, puede producir también incontinencia fecal. Todas esas cosas son sumamente importantes hacerlas en tiempo y forma, ¿no? Para brindar después un tratamiento ajustado a cada paciente. Me viene el Y pelo, Andrés, también, lo y que también, decís. Maricel, perdón, te iba a interrumpo. decir que también las catástrofes están más asociadas al tiempo perdido, porque siempre si el síntoma o lo que se sienta lo consultan de manera rápida, vamos a evitar una catástrofe. Si dejamos pasar el tiempo en el síntoma, lo más probable es que la incontinencia sea más severa, que el prolapso sea más grande de lo que estábamos esperando, que la incontinencia fecal en algún momento empezó un poquito menor y ahora está más avanzada. Entonces creo que el tiempo que dejamos pasar está muy asociado a la catástrofe del paciente y a la posibilidad de resolución posterior. Sí, lamentablemente estamos acostumbrados a ver que el ser humano se va acostumbrando a determinadas cosas y cuanto más demora en consultar, peor es, ¿no? En todo Sí, aspecto, en todas las sí. patologías. Andrés, me viene al pelo lo que dijiste. Hay una pregunta que dice, tengo esclerosis múltiple progresiva, me cuesta mover el intestino y tengo prolapso. ¿Cuán relacionado está con la patología esta? Absolutamente, sí. Bueno, no voy a ir a la parte anatómica del prolapso, ya explicó muy bien Leiro si es un prolapso hemorroidal, si es realmente un prolapso real, o qué es lo que está prolapsando, es algo que tenemos. La esclerosis múltiple, la conocemos, no voy a hacer ahora una extensión en esta patología, pero sí puede afectar perfectamente
a nivel de percepción y del tono muscular, y puede afectar perfectamente la continencia. Bien, Los tratamientos a ofrecer dependen del estadio de la enfermedad y, por supuesto, de lo que nos diga la clínica, la manometría y los estudios complementarios que hagamos. bien. Hay otra pregunta que dice, ¿los plicomas pueden estar relacionados con la debilidad del piso pelviano? La verdad que para mí es lo contrario, ¿no? Tiene que ver esto No, no, con fisuras anales reparadas y generación de esta cicatrización que en forma de plicoma, ¿no? absolutamente. Ok. Em, bueno, chicos, en virtud del tiempo, hace una horita que estamos. Me gustaría cerrar como la otra vez con algún mensaje final em, con respecto al tema que estuvimos hablando. Y para ser caballero vamos a empezar con Maricel. Bueno, que no se acostumbren a vivir mal, que siempre se puede estar mejor, que no es necesario estar muy enfermo para consultar, sino que la medicina es prevención, que los estamos esperando. Bien, Ahí lo dejamos a Andrés. Andrés, vos que te gusta hablar, dale, dale. No, no, no. Me suman las palabras de Mariceli, como siempre destacamos ya la vez pasada, solos no hacemos nada, ¿no? Lo preguntaba recién una paciente, eh, lo comentan permanentemente, lo comentamos entre nosotros, solito la píldora mágica para resolver el problema no va a estar. Eh, es trabajar en equipo. Sí. Bueno, yo ahora para cerrar, me sumo obviamente a las palabras, pero voy a tirarnos el chivo, ya que estamos haciendo esto. Nosotros podemos hacerlo en la Fundación Favaloro. Entonces, si Es verdad. ustedes tienen la posibilidad de atenderse ahí, nuestro especialista obviamente es Maru, pero vengan, no tengan miedo, no tengan vergüenza, o sea, no hay ningún problema. Nuestro consultorio es un espacio donde nos pueden decir lo que está pasando realmente y no van a sentirse juzgadas por ningún profesional. Yo creo que la fundación en general es caracterizada por esta sensación, digamos, de humanismo profesional. Entonces, vengan porque queremos ayudarlas, no es que podemos, también queremos, ¿está bien? bien. Yo no tengo mucho para aportar, me sumo a los mensajes. La verdad que no postergar la consulta, ¿por qué no mejorar la calidad de vida, no acostumbrarse a algo que no es normal y que a veces justamente es muy fácil de resolver? Así que bueno, chicos, mil gracias. Hoy más que nunca, un sábado a la noche, linda temperatura. Podríamos estar con las familias, pero bueno, una vez más, muchas gracias, ¿eh? Bueno, buenas noches para Gracias por la todos. Abrazo, invitación. Fabio. Buenas noches. Saludos para todos. Muchas gracias por Chao, chao. participar. Hasta luego.